Bueno, voy a hablar. Oye. Hablo desde el puesto número 1. ¿Me estás oyendo? Sí. ¿Tú estás bien? Está bien, ¿no? Bien. ¿Este también está bien? ¿Este también está bien? Es que no... perdona, que no te oigo. Hola, buenos días. ¿Voy al otro? Vale, tranquilo. Buenos días, compañeros. Probamos si funciona el sonido, ¿vale? Hola de nuevo. Desde aquí también. Genial, hasta ahora. Buenos días. No.
Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir, aunque sea telemáticamente, a esta convocatoria de prensa de la Junta de Extremadura. Comparecemos el consejero de Economía y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Rafael España, y yo mismo, para informarles de los acuerdos que hemos adoptado en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy. Les informaba que en el día de ayer, que estábamos en una situación en la que no podíamos hablar en ningún caso de desescalada. Seguimos manteniendo la misma postura, no podemos hablar de desescalada, pero ahora les relataremos, tanto el consejero de Economía como yo, las medidas que hemos adoptado para una determinada flexibilización de determinadas medidas a tenor de los datos epidemiológicos que afortunadamente se van produciendo en nuestra comunidad autónoma. Me van a permitir que, en primer lugar, antes de darle la palabra al consejero de Economía y Agenda Digital para que nos cuente las cuestiones aprobadas en su ámbito competencial, le traslade al conjunto de la ciudadanía, a esas personas que han perdido a seres queridos con motivo de la COVID-19 o por otros motivos, pero que han fallecido durante este tiempo, trasladarles desde el Gobierno de la Junta de Extremadura todo nuestro pesar, todo nuestro pésame y decirles que estamos a su disposición en la elaboración del duelo, que es duro, pero que para eso tenemos el programa de atención al duelo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, en nombre también del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, desearle a todas aquellas personas que en este momento, estando infectadas por coronavirus, están desarrollando la COVID-19, bien estén en su domicilio en seguimiento, bien estén en nuestros hospitales, en cualquiera de nuestros centros sanitarios, desearle una pronta y completa recuperación y que de verdad sea una cuestión pasajera la enfermedad de la COVID-19. Y, en tercer lugar, también en nombre del Consejo de Gobierno, agradecer profundamente a todos los profesionales sanitarios, a todos los profesionales que trabajan en el ámbito de las residencias de personas de edad, a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, a aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales, a los voluntarios, a las voluntarias, a la sociedad en su conjunto, porque estén cumpliendo con todas las medidas tan duras que llevamos desde el día aproximadamente 13-14 del mes de enero, donde estamos intentando, entre todos, ese esfuerzo colectivo del que ha hablado ya en alguna ocasión el presidente de la Junta, que es doblegar la curva, no porque en sí mismo sea un fin doblegar la curva, es porque es el mejor medio para poder controlar la infección, para poder proteger la salud, para poder disponer de un buen sistema sanitario en condiciones óptimas para que se pueda utilizar y, por supuesto, también para que cuanto antes podamos recuperar algo que a nosotros nos ha importado muchísimo a lo largo de todo este tiempo, que es permitir la protección de la salud con el desarrollo social y económico de nuestra comunidad autónoma. En ese sentido, creo que hay decisiones importantes por parte de la Junta de Extremadura en el ámbito competencial del consejero de Economía y Agenda Digital, en la línea de recuperar, de rescatar, de apoyar a sectores que ahora mismo lo están pasando muy mal, sectores económicos que ahora mismo lo están pasando muy mal, y que le paso la palabra para relatarlo y posteriormente daré yo cuenta de las decisiones que se han tomado en el ámbito de las medidas desde el punto de vista epidemiológico. Cuando quiera. Gracias, consejero. Vicepresidente. En primer lugar, unirme a las condolencias que en nombre del equipo de gobierno, del Consejo de Gobierno ha transmitido el vicepresidente y el apoyo
en este caso específico a los comerciantes, hosteleros y empresas o empresarios y autónomos y autónomas de nuestra región que están atravesando unos momentos difíciles, complicados y que están apoyando y que están sosteniendo y que están padeciendo las medidas que nos hemos visto obligados a adoptar fruto de la situación epidemiológica de la región. Vaya por delante, por tanto, en nombre del Consejo de Gobierno, nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por su comportamiento hasta la fecha. Comparezco en mi caso para transmitirles lo que hemos procedido a aprobar durante el Consejo de Gobierno en la mañana del día de hoy. Hemos dado en aprobar un nuevo decreto ley por el cual se modifica el decreto ley 1/2021 de 13 de enero, en el cual se recogía un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo y otros sectores afectados, al objeto de compensar las consecuencias, los efectos económicos provocados por la COVID-19 y, por tanto, dar respuesta a las necesidades y apoyo a los sectores afectados por estas medidas restrictivas adoptadas al comienzo del año en curso. Tal decreto fue publicado en el DOE de fecha 15 de enero y una posterior corrección de errores en una publicación del 21. Como ya expliqué anteriormente en pasadas ruedas de prensa, la extraordinaria y urgente necesidad que nos abocó a la creación de este decreto venía pues, por la situación que se encontraban atravesando las empresas, que se habían visto obligadas a interrumpir su actividad cotidiana, habiendo quedado, por tanto, sus ingresos disminuidos o limitados de forma drástica y, por tanto, produciendo una merma en su facturación debido a esa contracción de la demanda y, por tanto, y también las limitaciones impuestas por las medidas adoptadas. De ahí este esfuerzo y, sobre todo, la urgencia en la cual nos dimos en aprobar ese primer decreto de ayudas directas y sin convocatoria en el menor tiempo posible. Ayudas destinadas básicamente a ese apoyo económico para todo tipo de empresas, independientemente de su forma jurídica, y cuya actividad fundamental se correspondiera con alguno de los epígrafes contenidos en aquel decreto. Una vez aprobado ese decreto y fruto de la constatación y de la merma de actividad que hemos observado en estos días, viendo las actividades encuadradas en los epígrafes señalados, en su momento hemos estudiado ciertas interrelaciones en los canales de valor, en las cadenas de distribución y, por tanto, hemos considerado necesario completar algunas de estas actividades relativas al comercio minorista y los sectores hostelero y turístico ligadas al sector HoReCa, fundamentalmente, y, por tanto, complementar las medidas decretadas hasta la fecha. En consecuencia de este análisis, modificamos el artículo 2, en el apartado 2 del artículo 2, en el cual aumentamos el número de epígrafes que pueden ser beneficiarios de las cuantías económicas e incrementamos la dotación del decreto, la dotación de las ayudas, en 20 millones de euros adicionales. Incrementamos en 20 millones de euros. Por tanto, pasamos de los 40 millones que destinamos en el decreto 1 inicialmente a incrementar la cuantía de la dotación económica para ayudas directas a los sectores comercio minorista, hostelero y otros sectores afectados. Lo incrementamos en otros 20, llegando, por tanto, a la cantidad de 60 millones. Por tanto, el decreto ley 1 pasaría de contar con una disponibilidad económica de 40 millones a 60 millones actuales. Asimismo, complementaremos con la inclusión del certificado de la agencia tributaria de los epígrafes IAE, en los cuales el beneficiario pueda acogerse. Solicitaremos que lo presente para facilitar y agilizar la gestión en la tramitación de estas ayudas. Esta modificación, como les digo, quiere primero demostrar el compromiso adquirido por el presidente de la Junta de Extremadura en esta sala, en rueda de prensa del pasado 7 de enero, el cual
aclaró y de forma determinante, trasladó y comunicó que la Junta de Extremadura estaría para apoyar, para facilitar al empresariado, para acompañarlo y para soportar, en la medida de las posibilidades de la Junta, en este caso incrementando ese decreto 1 en 20 millones de euros, así como incrementando el número de potenciales beneficiarios del mismo, transmitir ese compromiso, la refrendación del mismo en estos términos y con la modificación, con la aprobación del decreto ley que modifica, por tanto, y corrige cuestiones del decreto 1 en este decreto 2/2021 que ha sido aprobado en el día de hoy. Las condiciones para ser beneficiario serían exactamente las mismas, no existe mayor modificación al decreto. Inclusión de nuevos epígrafes y, por tanto, de nuevas actividades económicas y el incremento en 20 millones de euros en la dotación económica a tal efecto. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, consejero. Miren, Extremadura en el día de ayer dio una incidencia acumulada de 1.300, a los 14 días, de 1.330 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media española. Dio una incidencia acumulada a los 7 días de 563 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media española, pero con una tendencia, como les comentaba ayer, o de aplanamiento de la curva o de descenso tanto en la incidencia a los 14 días y un descenso más pronunciado en la incidencia a los 7 días. Esto viene a corroborar, habiendo pasado más de 14 días desde que se implantaron las medidas tan drásticas en nuestra comunidad autónoma de Extremadura, que les resumo: toque de queda a las 22 horas, cierre o aislamiento de todos los municipios de la comunidad autónoma, cierre completo del comercio no esencial y cierre completo de la hostelería en las poblaciones de más de 3.000 habitantes. Esto nos ha dado como resultado que juntos, la sociedad con la política, juntos la sociedad con el Gobierno, estamos siendo capaces de ir descendiendo en las cifras de incidencia. Cifras de incidencia que todavía están muy altas. Estamos en una situación muy complicada todavía. En ningún caso nos pueden satisfacer estas cifras y tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos del mundo, colectivos, por supuesto, para seguir disminuyendo las cifras de incidencia. Hay indicadores epidemiológicos que claramente nos muestran que la tendencia está consolidándose y está consolidándose a la baja, y ojalá en los próximos días se siga consolidando esa tendencia a la baja. La razón de tasas entre la incidencia acumulada a los 7 días y a los 14 días está en el 42% en el día de hoy. Eso es un indicador precoz de descenso de las cifras de incidencia. La velocidad media de crecimiento del virus a los 7 días está por debajo de 1, en concreto en la cifra más baja de los últimos días, en 0,82. Y el índice de crecimiento potencial sigue estando alto, pero con una tendencia muy pronunciada al descenso. Hoy damos un EPG, un índice de crecimiento de 1.086, lo que significa que está reduciéndose el crecimiento potencial del virus en nuestra comunidad autónoma. En el día de ayer se han hecho casi 6.200 pruebas en toda la comunidad autónoma y el índice de positividad de las pruebas ha sido de un 11,8%. Cifras de positividad bastante más bajas de las que teníamos los días anteriores. Cifras
repito, preocupantes, pero alentadoras. A lo largo del fin de semana comprobamos que estas cifras iban cristalizando en el sentido en el que nos habían indicado nuestros expertos en salud pública que podían estabilizarse la curva, como les decía la semana pasada, o proceder a un descenso en la curva de incidencia, como también les decía a lo largo de esta semana. Fruto de esa constatación desde el punto de vista de la salud pública a lo largo del fin de semana, el consejero de Economía y Agenda Digital y yo mismo, con el permiso del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, hablamos con las organizaciones representativas de la concertación social y hablamos también con el Consejo Regional del Comercio. Primero, porque teníamos que darle cuentas a los sectores que le estamos pidiendo un ejercicio muy importante de contención y, en segundo lugar, porque, además de darle cuenta a un ejercicio muy importante de contención, queríamos escuchar cuáles eran sus propuestas concretas, no para desescalar, porque no se puede hablar de desescalada con estas cifras de incidencia, pero sí, en la medida de lo posible, flexibilizar en alguna medida para que el sector que ahora mismo está poniendo más encima de la mesa, sin ser culpable de los contagios, pero con el objetivo de disminuir el atractivo para la movilidad de la ciudadanía, hemos tenido que cerrarlo. Les planteamos un plan de trabajo, tanto a la concertación social como al Consejo Regional de Comercio, que es reunirnos periódicamente para ir analizando con ellos las cifras epidemiológicas y las decisiones que se pudiesen ir tomando de cara a que las flexibilizaciones que se pudiesen producir fuesen lo más seguras posibles. Sabemos, desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, que las medidas de flexibilización de hoy, por lo tanto, son solo el comienzo de lo que puede ser el futuro. El comienzo de lo que puede ser el futuro. Y teníamos que empezar por algo controlado. En ese sentido, les anuncio que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión de hoy, va a flexibilizar dos sectores comerciales, que se los detallaré ahora, y también va a permitir algunas medidas de flexibilización en materia deportiva. Las primeras, para ir recuperando los sectores productivos. La segunda, para ir recuperando la fatiga pandémica en la que se encuentra la sociedad. El deporte, el ejercicio físico, las actividades que se consideran dentro de las actividades deportivas tienen que ser un remedio no farmacológico para combatir las consecuencias de la fatiga pandémica. Sectores comerciales a los que le vamos a permitir la flexibilización. Dos grupos de sectores comerciales. En aquellas localidades de más de 3.000 habitantes, por un periodo de 7 días, y revisaremos las medidas. Se permitirá la apertura del comercio minorista en horario de 10 de la mañana
a 14 horas de lunes a viernes, entendiendo por comercio minorista y haciendo derecho comparado con otras comunidades autónomas aquellos establecimientos que tienen una superficie inferior o igual a 400 metros cuadrados. Tiene que darse otro requisito más, y es que el local comercial tiene que estar abierto a la calle. Es decir, la puerta principal del establecimiento o la puerta de entrada del establecimiento no puede estar dentro, no puede estar en un interior, porque si no, no se puede abrir. ¿Por qué? Porque de generarse colas a las puertas de los establecimientos para evitar el contagio por aerosoles, tenemos que hacerlo con aquellos establecimientos que tengan una apertura al exterior. Y para estos comercios vamos a hacer dos recomendaciones. Primera recomendación, para esto y para todos los comercios. Por favor, que la gente vaya a comprar de una en una. Es decir, no se desplaza a la familia a comprar, o la unidad convivencial, o varias personas juntas en un grupo, a comprar un determinado producto si puede hacerlo una persona. Porque eso evitará aglomeraciones y hará más seguro la apertura del comercio. En segundo lugar, vamos a recomendar también en la norma que se tenga atención preferente a los mayores de 65 años, por ser población vulnerable. Y en todo caso, el aforo no puede superar el 30% de lo permitido. En estos comercios se permitirá también la recogida de aquellos productos que hayamos comprado por vía telemática, bien sea por teléfono o bien sea online. Ese es el primer sector comercial en el que vamos a flexibilizar y esas son las medidas de flexibilización con las que vamos a empezar. El segundo sector de actividad comercial que vamos a flexibilizar son aquellos establecimientos de más de 400 metros cuadrados que vendan coches, es decir, concesionarios de coches, que vendan muebles o que vendan electrodomésticos, preferiblemente de la línea blanca, podrán abrir al público con el mismo horario que les he dicho anteriormente, pero solo podrán recibir a un cliente y este cliente ha tenido que solicitar cita previa. Y les decía, eso es el desarrollo económico. Les decía que tenemos que mitigar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, vamos a flexibilizar la actividad deportiva. Vamos a comenzar flexibilizando el que una persona realizando deporte individual, entre la que se encuentra la caza deportiva, pero de forma individual, pueda desplazarse entre municipios para realizar esa actividad concreta. De la misma forma, se seguirá prorrogando el toque de queda a las 10 de la noche, se seguirá prorrogando el aislamiento de los municipios y se seguirá prorrogando
todas las medidas que están contenidas en el decreto del presidente y en el acuerdo del Consejo de Gobierno del día 14 de enero. Y estas serían las cuestiones que tendríamos que informar, y ahora abrimos un turno de preguntas para que hagan las preguntas que tengan. Buenas tardes. Turno de pregunta para los compañeros que están conectados de manera online. Rocío Entonado, del periódico Extremadura. El micrófono, Rocío, por favor. ¿Ahora? Sí. Hola, buenas. Sí, tenía varias preguntas. En primer lugar, quería saber si, igual que se estableció un umbral de 500 casos por 100.000 habitantes para empezar a aplicar restricciones, la Junta ha establecido algún umbral de incidencia para empezar a aplicar esa desescalada, que bueno, hablaba ahora de medidas de flexibilización, pero dice que no estamos en desescalada. Me gustaría saber en qué umbral de incidencia más o menos podríamos empezar a hablar de desescalada. Luego también quería saber si ha habido algún contacto con Portugal. Ayer conocimos que el país vecino estaba estudiando pedir ayuda a otros países para acoger enfermos con coronavirus, y quería saber si ha habido algún contacto con la Junta de Extremadura en ese sentido. Y luego, por último, también le quería preguntar por un cambio en el protocolo de vacunación de Extremadura, que igualaría a los enfermeros con los cargos al personal en primera línea con los cargos de dirección. Quería saber si esto es así. Gracias. A la primera pregunta, yo no me atrevería a hablar de desescalada hasta que no bajásemos en una incidencia acumulada a los 14 días de 500 casos por cada 100.000 habitantes. De momento vamos a hablar de flexibilizaciones, vamos a ver si somos capaces de conseguir ese objetivo colectivo, y vamos a ver si podemos hablar de desescalada cuando lleguemos a esa cifra de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto al país vecino, miren, las relaciones con el país vecino, desde que apareció la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, se establecen a través del Ministerio de Sanidad. Es verdad que bilateralmente se pueden establecer contactos, es verdad que tenemos una eurociudad y que tenemos una eurorregión, pero no he recibido ninguna llamada, ni el Gobierno de la Junta de Extremadura en este momento ha recibido ninguna llamada del país vecino, ni por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España para este tema. Y luego no ha habido ningún cambio en el protocolo de vacunación. Ninguno. Se están respetando todo lo que dicen las ponencias de vacunas. Por lo tanto, no ha habido ningún cambio en el protocolo de vacunación. Juan Soriano, del diario Hoy. Hola, bueno, sí, yo quería saber si las medidas entrarán en vigor esta noche. Y no. Para el consejero de Economía, si podría precisar alguno de los sectores que se incluirán en el decreto de ayudas. Las medidas vamos a intentar que se publiquen en el DOE de mañana por la mañana, porque creo que algunas actividades deportivas se pueden celebrar, parece que las cinegéticas, ¿no? Se pueden celebrar los jueves, y a ver si somos capaces mañana de que entren en vigor mañana las medidas de flexibilización del deporte. Las medidas del comercio se publicarán, el acuerdo del Consejo de Gobierno se publicará en el DOE de mañana y entrarán en vigor el viernes. Te matizo si quieres, Juan. Las medidas entrarían en vigor con el inicio de los plazos, el día 1 de febrero. ¿Vale? Por lo tanto, las modificaciones serán publicadas, presumiblemente vamos a intentar que sea mañana, si no mañana será pasado, ¿vale? Pero en principio es para que entren en vigor junto con el decreto, con el decreto al cual se corrige, ¿vale? Que era el 1 de febrero, no se modifica. En cuanto a los sectores, no existe un sector como tal adicional nuevo, simplemente hemos estudiado las cadenas de valor y, por tanto, hemos complementado los ya existentes, lo cual sigue siendo comercio, hostelería y turismo, complementando ciertos epígrafes.
¿vale? No obstante, esto no es óbice para tener y poner en valor el decreto existente, el decreto ley 15, que está abierto absolutamente a todos los sectores, decreto ley 15 que se aprobó en el último Consejo de Gobierno del año y que está, como digo, abierto a todos los sectores con unas condiciones específicas, sectores donde fundamentalmente hay mayor mano de obra, que serán 10 millones de euros específicos para esos requisitos, ¿no? Sí, Juan. Sí, simplemente, consejero, ¿quería precisar algún epígrafe en concreto? ¿Perdón? De la modificación del decreto, ¿se puede precisar al consejero de Economía algún epígrafe de los que se incluyen? ¿Alguno de los epígrafes? Pues mira, se van a incluir, por ejemplo, le digo, comercio al mayor de productos de perfumería, droguería, higiene y belleza, comercio al menor de bienes de segunda mano, balnearios y baños, reparación de artículos y otros bienes de consumo, por citarle algunos, ¿vale? Son unos 10-15 epígrafes adicionales los que se van a añadir. No obstante, saldrá en la reseña de la rueda, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Fabián, de la cadena COPE. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo volvía a la pregunta también que le ha hecho mi compañera Rocío acerca de ese cambio en el protocolo de vacunación. Usted dice que no se ha modificado el protocolo, pero por lo que se ve en la actualización realizada a mediados de enero, se elimina en concreto esa famosa frase de en función del riesgo de exposición al virus. Entonces, en esa frase no aparece en el protocolo vigente en Extremadura de mediados de enero, pero sí aparece en el protocolo enviado por parte del Ministerio 3 días después. La pregunta es ¿por qué la Junta de Extremadura elimina esa frase al hilo de todas las polémicas que están surgiendo con presuntos cargos que se han vacunado antes de tiempo? Pues mire usted, en la ponencia del programa y registro de vacunas del 15 de diciembre de 2020, que pertenece a la ponencia de vacunas, esa coletilla en ese epígrafe concretísimo del que usted habla, ya se eliminó. Y lo entendemos subsumido en el epígrafe completo. Si se lee usted el 2.1 completo, ya que tiene usted acceso al documento, que por cierto desconozco que un documento interno se tenga acceso, porque este no es el programa de vacunación al que deben tener acceso los ciudadanos, es una organización que va cambiando conforme va cambiando las reuniones en la ponencia de vacunas. Se dice literalmente al principio, si ustedes quieren coger el rábano por las hojas, lo pueden coger por cualquier hoja que quieran. Yo le digo, y a buen entendedor con pocas palabras bastan, se considera personal de primera línea al que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo actividades, la atención directa de pacientes COVID, contacto estrecho y con mayor tiempo de exposición, así como por tener mayor probabilidad de tener contacto con una persona por infección con SARS-CoV-2. Y a continuación se relacionan las profesiones. Y a continuación vienen los epígrafes, pero con ese encabezado. Por lo tanto, niego la mayor de que hayamos hecho una modificación del protocolo de vacunación, cuando además le digo que en la ponencia de vacunas del día 15, pues se quitaba literalmente ese final del apartado. En fin, insisto, me parece que el programa de vacunación debe ser una esperanza para la ciudadanía. Creo que la vacunación es la esperanza científica para que salgamos de la pandemia, que podemos enrarecer el ambiente de la vacunación todo lo que queramos, pero que de hacerlo es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Tenemos una tasa de rechazo en Extremadura inferior al 1,5% de vacunas. No lo fastidiemos.
No lo fastidiemos. Se lo dije ayer y se lo digo hoy. Estamos siendo muy estrictos en el protocolo de vacunación. Ser estrictos significa controlar el proceso y, si se produce alguna situación, actuar en consecuencia. Y para eso no hace falta sacar pecho. Para eso lo que hace falta es hacerlo. Hacerlo, como hemos hecho. Por lo tanto, les pido, les suplico, porque ustedes son los medios de comunicación que tienen que contárselo a la ciudadanía, que no le quiten a la ciudadanía, por favor, la esperanza en el proceso de vacunación. Y me parece que últimamente hay mucha gente que está deseando ir a la caza de un mal vacunado, que son una excepción y que estamos actuando contundentemente para cargarse la gran esperanza que tiene esta ciudadanía. Y no lo voy a permitir. Y no lo voy a permitir porque la sociedad está cansada de la COVID-19 y necesita una esperanza. Solamente les pido que colaboren con el Gobierno de la Junta de Extremadura, que el único interés que tiene es en desarrollar de forma adecuada el plan de vacunación. Y en ese camino seguro que nos vamos a encontrar todos. En el otro camino entendemos que no es la información que necesita la ciudadanía desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, pueden ustedes coger el rábano por las hojas, sacar de contexto un epígrafe concreto, un punto concreto de un epígrafe de un documento que es interno para los profesionales, que está encabezado por lo que entendemos como profesionales de primera línea y que el resto de los apartados están subsumidos en esa consideración de lo que es primera línea. Pero les llamo a su ética profesional, les llamo a su responsabilidad profesional, les llamo a entender que la ciudadanía está cansada de la COVID, que su esperanza está en la ciencia y en la política con mayúsculas. Y como hago cada jueves que hay pleno en la Asamblea de Extremadura, llamo a la unidad de acción. Y como hago en cada rueda de prensa, apelo a ustedes a la unidad de acción. Por favor, no le quitemos a la sociedad la gran esperanza en la ciencia. Por 3 garbanzos negros en los que se tienen que tomar decisiones y ya se han tomado decisiones. Siguiente pregunta. Sergio Parra, de Canal Extremadura Televisión. Hola, consejero, buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Sí, se oye, sí. Consejero, le quería preguntar varios aspectos sobre la huelga de estudiantes entre institutos, entre colegios. ¿Qué valoración realiza? Si tiene alguna información sobre el número de contagiados que se están produciendo en las aulas, si se está siguiendo el protocolo acerca de los contagios por coronavirus en Extremadura en los centros escolares. Me gustaría también preguntarle, pedirle que haga una valoración sobre el número de ingresados. Las UCIs están también en máximos. Se habla de que hay algunas áreas que ya tienen todas las unidades de cuidados intensivos ocupadas. ¿Qué previsión hace sobre ese dato para los próximos días? Y una pregunta más acerca de la FELMEX, la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura. Creo que le remitía una carta pidiendo que el cierre perimetral se hiciera de manera distinta, porque bueno, dice que no están a favor de que las pedanías puedan
trasladar... Sergio, discúlpeme, no le estoy entendiendo esta última pregunta, lo siento. Intente hacerla más despacio. Le hablaba de una carta que la Federación... Sí, no dígame. sé si se escucha. Sí. Sí, le hablaba de una carta que tengo entendido, según nos ha comunicado la FELMEX, la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura, les ha remitido a la Dirección de Salud Pública pidiendo que el cierre perimetral se hiciera de distinta forma, al parecer porque no están a favor de Vale, ya está. Las entidades No necesito más. Confírmeme con la cabeza, por favor. ¿Se refiere usted a la carta de la Federación de Entidades Locales Menores? Sí. Ok. Mire, con respecto a los centros escolares, 3 grandes grupos. Exámenes presenciales de la universidad. Los exámenes presenciales de la universidad, que ayer hemos tenido comisión paritaria Universidad Servicio Extremeño de Salud, han funcionado correctamente. A día de hoy no se puede asegurar el que se haya producido un contagio dentro de los exámenes presenciales de la universidad. Buena noticia. Buena noticia. Les pedimos comprensión a la ciudadanía, lo entendieron, fueron a los exámenes, vamos a seguirlos a lo largo de estos días, pero ya llevamos varios días, bastantes días, y ya se tenía que haber seguido y ya se tenía que haber producido alguna situación en ese sentido. Para secundaria y bachillerato todavía es pronto, aunque es verdad que las cifras de incidencia están muy controladas y muy vigiladas y no hemos tenido grandes problemas a la hora de la incorporación a la actividad. Y, en tercer lugar, con respecto a las clases de infantil y primaria, decirle que, si bien empezamos el curso con un número de aulas cerradas, esas eran superiores a la progresión que lleva el avance del curso escolar. Y, por lo tanto, se están reduciendo el número de aulas que estamos cerrando con motivo de salud pública en los distintos colegios. Creo que la evolución es positiva y seguiremos en la defensa, sin duda ninguna, de la educación presencial. Con respecto a que las UCI están en máximo, mire usted, por desgracia, cuando se produce un pico de contagios, por desgracia, a los pocos días, y eso lo sabe usted que hace las gráficas, se produce un incremento en el número de ingresados y un incremento, desgraciadamente, en el número de fallecidos. Vienen días y probablemente semanas muy duras. Por eso decía, la bajada de incidencia es invertir en el futuro, porque ahora ya es muy difícil que eso lo podamos controlar. Las UCI están muy sobrecargadas, muy sobrecargadas. Hoy probablemente volvamos a ver un incremento de ingresos en el número de UCI, pero quiero llamar a la tranquilidad de la ciudadanía, como llamé ayer, y decirles que, gracias a nuestros excelentes profesionales, especialistas en intensivo, pero también especialistas en anestesiología y reanimación, tenemos la atención intensiva asegurada en nuestra comunidad autónoma, sea por la COVID o sea por otro problema de salud que sea tiempo dependiente. Y con respecto a la carta de la Federación de Entidades Locales Menores, la he recibido. La he recibido. Desde el punto de vista epidemiológico, en este momento, nuestros profesionales de salud pública no les parece sensato que se abran, porque tengan menos de 3.000 habitantes, los bares en Zurbarán, y aun estando perimetrado Villanueva de la Serena, no es un perímetro hermético. Luego pueden ir a la entidad local a tomar café.
Todos mis respetos para los que toman café. Pero que pueda haber un incremento de la movilidad que en este momento no nos viene bien, no nos viene bien. Por lo tanto, vamos a esperar un poco para poder hacer una singularización de las medidas en las entidades locales menores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Alberto Santalla, de la agencia EFE. El micrófono, Alberto, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Ya sé que usted antes ha pedido un poco de responsabilidad a los medios en cuanto al plan de vacunación, pero yo tengo dos preguntas. Consejero, yo quería saber si hay un protocolo de vacunación del SES emitido el 22 de diciembre y otro protocolo de vacunación del SES emitido el 18 de enero, y si hay cambios entre uno y otro. Y mi segunda pregunta es si la vacunación de la gerente del SEPAD de Badajoz fue algo irregular o no fue irregular dicha vacunación. Muchísimas gracias. Con respecto a lo segundo, fue irregular. Si no, el gerente del SEPAD no le llama por teléfono para advertirle de la irregularidad que había cometido. Y, por lo tanto, ella decidió dimitir. Y todo el respeto del mundo como ciudadana, y no, en este momento ya no forma parte de nuestra organización, y por lo tanto no voy a entrar en más calificativos. A mí no me gusta ni sacar pecho por hacer una cosa, ni cebarme con quien ha cometido un error. Mire, a mí me preguntaron en una rueda de prensa por la actitud del consejero de Murcia, y dije que no me iba a pronunciar. Uno no sabe las cosas hasta que no le pasan. Entonces, nosotros desde la asepsia del control del plan de vacunación vemos que el 5 de enero se produce una vacunación que nos advierte Salud Pública que no se debía haber producido, y el 7 de enero está cesada. Dudo yo que eso haya que hacerlo público. ¿Que hay que tomar medidas? Claro, que hay que tomar medidas. ¿Que hay que controlar el proceso de vacunación? Claro que hay que controlar el proceso de vacunación. Pero eso no hace falta. Bueno, es que entonces el problema era otro. Estábamos celebrando los Reyes. Quiero decir, nadie hablaba de esto. Y nosotros ya estábamos controlando el plan de vacunación. Con lo cual, eso muestra lo del plan de vacunación. Y luego, pues no lo sé si los protocolos están en esas fechas concretas que usted dice o no. No lo sé. No se lo puedo decir porque no me sé de memoria las fechas de los protocolos que se cuelgan en el gestor documental del portal al que acceden los profesionales del Servicio Extremeño de Salud. Sé que para la ciudadanía hay solo un plan de vacunación, uno, al que se van incorporando los grupos que tienen que vacunarse a continuación, a medida que se van desarrollando las ponencias de vacunas. Ahora, para profesionales, cada semana se celebra una reunión de ponencia de vacunas. Puede haber 2 protocolos y 3. Pero la realidad del protocolo, lo que tiene que contener el protocolo en todo momento es que la ponencia de vacunas ha definido lo que es personal de primera línea. Y eso lo recogen todos los protocolos que nosotros hemos publicado. Todos. Los recogen todos. José Emiliano Barrena, de la cadena SER. Hola, consejero. Buenos días, buenas tardes. Hola. Ya preguntarle precisamente sobre el tema de la vacunación. Porque este grupo van a ser los mayores de 80 años. Empieza a haber dudas entre esta parte de la población, cómo va a ser el protocolo, si tienen que llamar a los centros de salud, si van a ser los sanitarios los que llamen a estas personas, cómo va a ir este proceso. Y lo segundo, consejero, no sé si hay datos, si pruebas rápidas de cómo va a ir la vacunación en Badajoz después de las largas colas que hemos visto estos días. La última pregunta no. Cribado, consejero de... ¿Las qué? El cribado, sí. El cribado de Badajoz.
Sí. El cribado de Badajoz, mientras que se mantenga la distancia de seguridad en las colas, que vayan cuanto más gente mejor. Cuanto más gente mejor. Para eso lo hacemos. Para acotar bien los brotes. De esas pruebas. ¿Perdón? ¿Y hay datos de esas pruebas? Sí, la que se hicieron ayer. Sí, vamos a ver. Las que se hicieron ayer en Valdepasilla, que son alrededor de unas 400 pruebas, ha salido de los 400 un positivo. ¿Alguna cuestión más? Pero había una pregunta antes. El protocolo de vacunación a los mayores de 80 años. Ah, vale. Sí, bueno, en mi pueblo tienen un dicho que dicen el salchichón a rodajita. El salchichón a rodajita. Y el salchichón a rodajita es la siguiente. El siguiente grupo en vacunación son grandes dependientes en domicilio y cuidadores profesionales. Ese es el siguiente grupo de vacunación que se va a incorporar. Ya estamos terminando con la vacunación de los profesionales sanitarios en primera línea. Empezaremos con los grandes dependientes en domicilio, que también lo harán los equipos de vacunación en coordinación muy estrecha con atención primaria de salud, y estamos programando el siguiente grupo que está contenido en la planificación, y que el siguiente grupo que está contenido en la planificación es otros sanitarios que los simultanearemos con los mayores de 80 años. Ahora bien, estamos calculando las cifras bien, porque tanto grandes dependientes en domicilio como mayores de 80 años son grupos que en muchos casos van a coincidir. Quiero decir, hay muchos dependientes, lógicamente, que son dependientes por razón de las enfermedades crónicas que se desarrollan con la edad y van a ser mayores de 80 años. Pero esa parte ya de la vacunación tiene que estar mucho más integrada en el circuito de la atención primaria de salud. Beatriz de la Jera, de Extremadura, 7 días. Micrófono, por favor. No se te escucha, ¿eh? Tienes el micro abierto, pero no se escucha. Sí. A ver, habla ahora, Beatriz. A ver. No se te escucha, ¿eh? ¿Alguna otra cuestión de algún otro medio? Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, ahora, gracias, Charo. Disculpa, consejero, tengo que reiterar la pregunta porque, bueno, evidentemente, así es el párrafo que usted me ha leído. Personal de primera línea que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo actividades de atención directa, contactos estrechos y con mayor tiempo de exposición. Ese mismo párrafo que aparece en enero también aparece muy similar en el punto 2 del protocolo de diciembre. En ese protocolo de diciembre sí se asegura en función de su riesgo de exposición. Esa frase en el penúltimo punto en enero desaparece. Entonces mi pregunta es, ¿qué desanima más? ¿Los medios de comunicación contando lo que pasa o algunas actitudes de cierta gente que van en contra de lo que pide la sociedad? No le he entendido la pregunta, Fabián. ¿Qué es lo que desanima más? Que usted achaca, o al menos así lo he considerado en la respuesta que me ha hecho, a la labor de los medios de comunicación que desaniman la campaña de vacunación. Mi pregunta es, ¿qué puede desanimar más a la sociedad? ¿El medio de comunicación contando lo que está pasando o algunas actitudes de ciertas personas, y me refiero a cargos políticos que se han saltado el protocolo, como usted ha dicho, que también provocan desánimo en la sociedad? Yo no he hecho la culpa a los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo agradecí en la última rueda de prensa, la labor que desarrolláis. Solo estoy destacando vuestro papel de comunicadores. Pero una vez respondida la pregunta, asegurando por parte del Gobierno que tenemos un control sobre el plan de vacunación, como por cierto se ha demostrado en relación al caso que usted dice,
Y, en segundo lugar, aclarándole yo la duda de que ese epígrafe está subsumido en el párrafo inicial, entiendo que puedo pedir colaboración a ustedes. ¿Hay alguna cuestión más? Alberto, de la agencia EFE, Alberto Santa Cruz. En Gracia, que no ha preguntado, por favor. En Gracia, de Televisión Española. Sí. ¿Me escucháis? Sí. A ver, consejero, disculpe que volvamos sobre concretamente este tema del protocolo. Tengo delante ahora mismo la hoja del protocolo del 22 de diciembre y la hoja del protocolo de enero. En el punto 2, tanto de uno como otro, efectivamente, está esa descripción que usted dice en diciembre en unos términos, en enero en prácticamente los mismos términos. A mí lo que me gustaría saber es por qué razón, cuando ustedes hablan del personal sanitario de salud pública en la gestión directa de la pandemia, en diciembre aparece en función de su riesgo de exposición y en enero no aparece ese en función de su riesgo de exposición. Concretamente me refiero cuando se habla del personal sanitario de salud pública. Mire usted, miren, gracias. La ponencia de vacunas del 15 de diciembre. En la ponencia de vacunas del 15 de diciembre dice en ese epígrafe en concreto personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión de la pandemia. De su riesgo de exposición. Eso es lo que pone aquí. No, señora, le estoy hablando del documento de la ponencia. Vale. Del documento de la ponencia de la vacuna. Vale, vale. En Gracia, ¿alguna pregunta más? Pero vamos, que es que no sé si ustedes entienden que nosotros hemos modificado deliberadamente ese párrafo para algo, porque no lo hemos hecho para nada, ¿eh? O sea, hemos entendido que estaba subsumido como personal de primera línea y las pruebas son que estamos vacunando a personal de primera línea. Que hay gente que se ha saltado la vacunación ahora y pasado mañana puede haber más gente que se salte la vacunación. Y entonces pues tendremos que adoptar las medidas que tengamos que adoptar. Pero vamos, si ustedes están tan preocupados por este tema, yo le diré a la gente de salud pública que haga una corrección urgente y lo cuelgue en el gestor documental. Que nosotros no tenemos ningún problema en proponer eso. De acuerdo. Quería preguntarle, han hablado otro compañero de la situación de Badajoz, quería preguntarle por la situación de Miajadas, donde ha habido quejas del alcalde concretamente respecto a que a su juicio son insuficientes el número de test que se están haciendo. No sé si se tiene previsto ampliar o en función de la población de Miajadas ustedes consideran que 110, creo, diarios son suficientes. En Miajadas se han llevado, me parece que se llevaron 100 test, se mostró insuficiente, pero se comunicó por parte de Salud Pública que el cribado se realizaría en varios días. Por lo tanto, se van a hacer más días de cribados. Da igual que sean 100 cada día durante 4 días, que son 400, o 400 en un día. Entonces, que van a tener suficientes test la población de Miajada, sin duda ninguna. Y la última, quería preguntarle por la situación de la planta quinta del Hospital de Mérida, una de las plantas consideradas limpias, sin casos COVID, y que parece ser que desde ayer sí que se han detectado casos entre pacientes y auxiliares de clínica, creo concretamente, auxiliares de enfermería. No sé si nos puede confirmar esos datos o... Se está estudiando epidemiológicamente. Álvaro Rubio, del diario Hoy. Hola, buenas. Yo quería preguntar, volviendo al protocolo de todas las dosis sobrantes. Hay un protocolo específico. No se entiende, ¿no? Álvaro, Álvaro,
No estoy entendiendo nada. Repito la pregunta. Quería preguntar por las dosis sobrantes, si el protocolo de vacunación especifica qué hacer en el caso de que existan dosis sobrantes, o simplemente lo deja a una decisión del criterio de la coordinación de las áreas de salud. O si dice exactamente, pues hay que dárselo a este personal, al siguiente. No. En cada reparto de dosis, como hay gente que puede decidir en último momento no vacunarse, hay una lista de suplentes, por decirlo de alguna manera. Y se va llamando a la lista de suplentes que están en ella. Alberto Santa Cruz, de Agencia EFE. Sí, solamente rápidamente. No sé si, consejero, podemos ver aquí en Extremadura la posibilidad de esa vacunación que están haciendo en otros países, hasta dentro de centros comerciales, en iglesias, hasta en instalaciones deportivas. ¿O es algo que no se contempla? ¿O cuál es su punto de vista? Gracias. Pues que en este momento, desgraciadamente, el problema no son ni los espacios ni las manos. El problema y el cuello de botella son las dosis de vacuna. Dosis de vacuna que dependen de la Unión Europea, afortunadamente, y que se están peleando con las industrias farmacéuticas para que nos lleguen más dosis. O sea que no es un problema en este momento ni de espacio ni de manos. Es un problema de dosis. Ahí es donde está el cuello de botella. Le paso ahora a decir algunas preguntas que nos llegan por parte de Rocío Cantero, del periódico Extremadura, que nos dice que si las medidas suponen que galerías y centros comerciales siguen cerrados, sí, y que si estarían incluidas las grandes superficies de alimentación que además tienen secciones de electrodomésticos. No. Vale. Y para el consejero de Economía nos pregunta que cuándo podrán disponer de las ayudas los afectados. Disponer de las ayudas. Pues la tramitación, la idea es agilizar todo lo posible. A partir del 1 de febrero se comenzará el proceso de solicitudes y empezará a funcionar la maquinaria. Esperamos responder en el menor tiempo posible. Beatriz de las Heras, que no ha podido hacer las preguntas porque tenía un problema en el micrófono. La pregunta que quería hacerle era que respecto a las camas del hospital de IFEBA, que dice que si tiene previsto el SES montar camas que cuenten con ruedas u otros mecanismos. Pues mire usted, eso depende de lo que estén montando el hospital. Nosotros pedimos ayuda al Ejército Español. El Ejército Español nos ha dotado con el mobiliario que tenemos allí y ahora pues serán los técnicos que están llevando el montaje los que se encarguen de estudiar si esas son las camas más adecuadas o no son las camas más adecuadas. En cualquier caso, yo le estoy muy agradecido al Ejército Español por habernos dotado de esas camas en una situación muy complicada. Y si se refiere a que las camas se puedan desplazar para hacer pruebas radiológicas, tranquilizarle en el sentido de que lo que tenemos para hacer pruebas radiológicas es un equipo de última generación portátil. Con lo cual, mucho desplazamiento de camas no sé si es necesario hacer, pero bueno, en cualquier caso, los técnicos tienen criterios para podernos aconsejar en el sentido en el que sea. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.